Hola, muy buenas mis hermanos, muchas bendiciones para todos, que Dios los bendiga a todos y que en el nombre de Jesucristo este mensaje llegue a todos los que lo puedan ver, llegue a lo más profundo de su ser y que Dios le haga florecer la palabra de su palabra, la que cambia los corazones. Solamente Dios puede cambiar los corazones de aquellos que viven en la oscuridad, aquellos que viven fuera de Cristo, viven en tiniebla. Y solo la palabra puede llevarlo a la luz, que es en Cristo Jesús. Hoy seguimos la fase número 5 del estudio bíblico sobre el amor de Dios, sobre, sobre nosotros, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio y ahora en la era de Cristo también sigue su amor por su pueblo, que es la iglesia, y por sus elegidos. Vamos en Jacob, en el capítulo 30. Ya vemos a Jacob que tiene sus 11 hijos, a sus mujeres, y decide separarse de Labán. ¿Qué pasa? Dice la palabra en el capítulo 30 de Génesis, versículo 25. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en, en mi propia tierra. ¿Qué pasa? Ya Jacob tenía muchos años trabajando con Labán y a través de Jacob Dios prosperó a Labán y también prosperó Jacob, pero Labán no quería. Más llegan a un acuerdo. Y cuando hacen el pacto, que ve que Jacob prospera, Labán iba con sus hijos y lo engañaba. Pero Dios estaba con Jacob. Y dice en el último versículo 43 del 30, como resultado Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras y siervos, muchos y muchos camellos y burros. Dios prospera a los justos. Dios ama a los que hacen su voluntad. Dios ama a los que obedecen. Y Dios estaba con Jacob porque Jacob obedecía. Y también porque Jacob tenía la promesa y la bendición de Dios. Y Dios veía que Labán era un hombre avaricioso, idólatra, pagano, que abusaba de Jacob. Pero Dios como quiera prosperó a Jacob y siempre cuidó de él. Dios cuida siempre de nosotros. Eso es amor, mis hermanos. Cuando pasamos al capítulo 32 de Génesis, vemos aquí que cuando Jacob se hace muy rico, los hijos de Labán tienen envidia y tienen una actitud muy desagradable contra Jacob. Jacob ve estas acciones contra él y decide hablar con sus mujeres para irse de la tierra de sus padres. Más sus mujeres dicen que sí, que están de acuerdo. Y Dios le habla a Jacob en sueño. Dios le habla a Jacob diciéndole, vete de esta tierra a la tierra de tu padre. Mas Jacob hace y obedece. Siempre hay que obedecer a Dios. Jacob obedece a Dios y lo que hace es que se va a la tierra de su padre. Cuando pasan 3 días, vemos que Labán se da cuenta y le persigue. Pero Dios le habla a Labán y le dice, deje en paz a Jacob y no le hable fuertemente. Cuando Labán llega en el capítulo, vemos que esto está en el capítulo 31, capítulo 31, que le persigue y cuando le encuentra, vemos que Dios le habla a Labán diciéndole lo que le dije anteriormente, de que deje a Jacob en paz y que le hable, no sea grosero con él, no sea como decimos, un malvado contra Jacob. Entonces cuando Labán se encuentra con Jacob, Jacob le dice, porque yo duré 20 años trabajando duramente contigo y tú siempre prosperaste conmigo, ¿por qué no quieres dejarme ir con mi familia? Y Labán lo que le dice es que se molesta porque se fue a escondida, se llevó a sus mujeres, a sus hijas y a sus nietos. Pero al final de todo, Labán, que era un hombre idólatra, pagano, lo que quería eran sus dioses paganos. Y iba buscando en todas las tiendas de Jacob los dioses. Y la que lo tenía escondido era Raquel. Más Raquel, en un acto cuando va Labán
va donde Raquel a revisar. Ella le dice que a su padre que está con el periodo y no puede pararse. Más Labán lo deja así. ¿Qué pasa después? Ellos hacen un pacto. Ellos hacen un pacto y hacen banquete, hacen sacrificios y llegan a un acuerdo de que en ese pacto no se harán daño no se harán daño unos a otros, haciendo un pacto de verdad. Y este fue el pacto que puso la paz entre Labán y Jacob. Cuando cada uno coge su camino, Labán se va a su tierra, a Padán Aram, y vemos que Jacob va camino a la tierra que Dios le mandó a que fuera. Cuando Jacob dice en el capítulo 32, versículo 1, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Aquí vemos la promesa de Dios. Aquí vemos que Dios nunca abandonó a Jacob. Eso quiere decir que Dios nunca nos abandona, porque su amor es grande, así como Él es grande. Al verlo, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos: campamento de Dios y campamento de Jacob. Se dice que está ubicado en Transjordania, pero no se sabe cuál ciudad en realidad es, pero se dice que está ese campamento en Transjordania. Cuando pasa este suceso, Jacob, llegando ya cerca de su tierra, envía regalos a Saúl por miedo a represalia. Envía regalos con mensajeros. Cuando va pasando, él coge a sus mujeres, a sus dos esclavas y a sus hijos, y pasa el río Jaboc. ¿Qué pasa? Cuando Jacob se queda solo en el campamento, dice que lucha contra Dios, contra un hombre. Entonces, en esa lucha contra Dios, Jacob le pide que le bendiga, y en ese momento, una lucha, Jacob se lesiona parte de aquí, parte de una pierna que queda cojo para siempre. Camina ya con un bastón. Entonces, cuando Jacob lucha contra, se dice contra Dios, eh, Jacob le pide que le bendice y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y Jacob llama ese nombre, a aquel lugar llamó Peniel, Peniel, que significa rostro de Dios. Aquí vemos como ya Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. Y de ahí en adelante ya Jacob no le dicen Jacob, sino Israel, donde viene la nación de Israel. Y dice: hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. En ese pleito, esa pelea, Jacob quedó lesionado, pero Jacob fue batallando. Por eso Israel significa el pueblo que lucha al lado de Dios. Entonces llega en el capítulo 33, vemos que Jacob ya se reconcilia con su hermano Esaú, se reconcilian. eh, Jacob le llama, en humildad le llama siervo, dice siervo, aunque en realidad el siervo iba a ser Esaú, iba a ser Esaú. Ellos en la paz se reconcilian y cada uno coge su lugar. Cuando Esaú se va camino a Seir, y vemos que Jacob va camino y para en Sucot, y allí construye cobertizo, y por eso Sucot, en la fiesta de los israelitas, ellos hacen cobertizo en los patios, hacen como enramada allá en Israel, en la fiesta de Sucot, por eso se llama cobertizo, significa Sucot. Después cuando sale de Padán Aram se va a Canaán, a la tierra, y se estableció allí en un campamento de la ciudad.
él compró esta ciudad, la había pagado él, la había pagado y se la había comprado a Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. Significa Dios, Dios de Israel. Dios, el Dios, Dios de Israel. Aquí vemos que Canaán le pertenecía a Jacob. Él había comprado por 100 monedas de plata a Hamor. Ellos nunca se robaron una tierra. Israel nunca invadió cosa que no era de ellos. Esa tierra le pertenecía primero porque Dios se la había dado y él la había comprado también. De regreso cuando salen de Egipto, ya lo veremos más después, cuando salen de Egipto, a la tierra prometida Canaán le pertenecía primeramente por autoridad de Dios, y después porque también Abraham compró y compró Jacob. Y todo, y Isaac también. Esa tierra pertenecía a ellos. Ellos nunca invadieron nada que no era de ellos. Cuando vamos al capítulo 34, vemos que pasa algo muy, muy malo, algo que cometió el príncipe Siquén cuando violó a Dina, la hija de Jacob. Cuando ellos se dieron cuenta, tanto Jacob como sus hijos se enfurecieron y hicieron un trato trampa. Hicieron que, como el chico estaba muy enamorado, después que violó a Dina, se enamoró muy locamente de Dina. Entonces lo que hicieron fue un trato que se considera fueran circuncidados los hombres de Siquén, de los hombres de esa parte de Canaán. Y ellos dijeron que sí y fueron circuncidados todos los hombres. Mas Simeón y Leví, que eran hermanos de padre y madre de Dina, aprovecharon y mataron a todos los hombres y sus hermanos después vinieron y saquearon todo. Se llevaron niños y mujeres como esclavos. Jacob tuvo miedo porque tenía temor de que esas ciudades se unieran contra ellos porque todavía Israel no era una nación, era un poquito, eran pocos y tenían miedo. Mas recuérdense que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Y Jacob tenía temor de eso que pasara y Dios le habla, más Dios le habla, más Jacob con temor le reprocha a ellos, más ellos le dicen, ¿cómo vamos a permitir que ellos violaran a nuestra hermana y se quedara todo así? Pues en el capítulo siguiente, en el capítulo 35, vemos que Dios le habla y le dice a Jacob, vete a Betel, a donde yo te hablé cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob, como le digo, a otra vez lo que hizo fue obedeció a Jehová. Obedecer una de las partes esenciales de un buen siervo de Dios. El que obedece tiene bendición de Dios. Obedecer es importantísimo en la vida cristiana. Y como siervo de Dios debemos obedecer en todo lo que Él nos diga. Siempre, porque algún propósito tiene. Aunque lo veamos al principio, lo podemos ver negro, pero al final siempre la luz estará con nosotros porque Dios es luz. Entonces vemos que Jacob obedece y se va a Betel. Cuando llega allí a Betel con todos los suyos, con sus hijos, con sus ganados, mujeres y eso, él hace un altar y le llama a aquel lugar, esa ciudad se llamaba Luz y Betel. Entonces cuando él hace un altar allí en Betel y le llama, el altar le llamó al lugar el Betel, ya no Betel, solo el Betel, que significa Dios de Betel. Y vamos que va pasando y vemos que Dios le hace una promesa aquí a, a Jacob. En el capítulo 35,
le hace una promesa. Muere Débora, la que cuidaba a Rebeca, muere y hay llanto y bueno, hacen luto. Pero vemos que en el capítulo 35, versículo 10, Dios le dice, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate, y llegarás a formar una gran nación. Incluso a ti, de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Y a tus descendientes. A pesar de que él le dio a Esaú, a pesar de que Saúl eh, negó, como quien dice, la bendición de Dios por vender su primogenitura, Dios le da una descendencia a Saúl. Y vemos que en el capítulo 36, vemos que Dios le da reyes a Edom primero que Israel, pero la promesa y la bendición era de Jacob, que ahora se llama Israel. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Cuando Dios le habla y lo bendice a Jacob y le promete que él tendrá de él saldrán muchas naciones y reyes, eh, cuando van camino a Belén, muere Raquel, dando a luz a su hijo Benjamín. Raquel, agonizándole, cuando ve el niño, le llama Benoni, que significa hijo de tristeza, de mi tristeza. Pero sin embargo, Jacob hace algo, y hablándome en el espíritu, veo algo que para mí es importante. Sin embargo, llamó Jacob al niño Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. Benjamín nace en Belén, hijo de mi mano derecha. ¿Y quién nació en Belén? Que es la mano derecha de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hijo de mi mano derecha. ¿Y quién la mano derecha de Dios? ¿Quién está a la diestra sentado de Dios? Jesucristo también nació en Belén. Cosas que vienen, que el Espíritu le habla a uno en el corazón, mis hermanos, todo aquel que le busca. Jacob también levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Aquí vemos cómo Jacob sufre mucho la muerte de Raquel. Esa era la mujer que él amó. Esa fue la mujer que él siempre ha amado, por la que trabajó 14 años para tenerla. Y, y también él amó mucho a José, que es el primogénito de Raquel. Ya, Señor, mis hermanos, lo dejamos aquí por el día de hoy. Acuérdense que Dios siempre está con lo suyo. Él nos ama, Él nunca nos abandona. Y vemos cómo Él cuidó a Jacob. Cuando Jacob sale de Siquén, después de que le dieron que le dio Simeón y Leví la muerte a Siquén y a Hamor. Cuando Dios le dice que se vaya a Betel, Dios hace y manda oscuridad y terror a aquellas ciudades para que no molesten a Jacob. Así que cuando estamos con Dios y Dios nos envía a un sitio, puede estar por seguro que Dios nos cuida y nos libera de aquellos que quieren perseguirnos, aquellos que quieren interrumpir la obra de Dios, aquellos que quieren detener la obra de predicar la palabra. Dios siempre estará con nosotros porque Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Por esto he llamado esta
sesión, el amor de Dios desde la fundación del mundo. Pero primero hay que una secuencia. Ahora estamos en Jacob. Y la otra semana empezamos con José. Porque vemos que Saúl tiene su descendencia, tiene naciones, tiene reyes. También vemos también que pasan algunas cuantas cosas también antes, pasan cosas. Pero vamos a ver a José el primer príncipe de Israel en tierra de Egipto. El primer príncipe Israel, José en tierra de Egipto. Lo veremos la otra semana, mis hermanos. Cosa que Dios le prometió a Abraham cuando tuvo el sueño y le dice que de él vendrán naciones, tendrá príncipes y reyes. Mis hermanos, Dios lo bendiga. Espero que este mensaje el día de hoy le haya gustado. Tener fe en Dios siempre, de que cuando somos de Él, Él siempre está con nosotros y siempre nos ama. Siempre nos vas a hacer prosperar en los momentos que seamos humildes, obedientes y hagamos todo lo que Él nos envía. Así como Él prosperó a Jacob, así también Él nos prosperará espiritualmente y con riquezas, pero no para que nos se dañe nuestro corazón. Dios nos da lo que Él crea que nosotros necesitemos. Dios lo bendiga siempre. Acuérdense, hay vida en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.